Buenos días. El título de este mensaje de hoy es Levántate, toma tu lecho y anda. La palabra se encuentra en San Juan, capítulo 5, primera parte. El versículo clave es de 8. Vamos a leer, por favor, versículo 8 a las 3. 1, 2, 3. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, este día del Señor. Sea glorificado su nombre por medio de este servicio. Bendiga este mensaje, que sea como testigo de su valor, de su palabra, su poder, y que todos reconozcamos el valor de su palabra en cada una de nuestras vidas y que podamos obedecer. Le pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los jóvenes hoy en día se sienten frecuentemente solos, miserables, inútiles. No porque no comen bien, ni porque son incapaces. Tampoco porque no tienen cómo divertirse, sino porque no oyen la palabra de Dios. El mundo nos guía hacia la influencia del pecado para ser encarcelados en él, mientras la palabra nos guía a otro lado, donde hay sanidad, santidad, libertad y visión para una vida sana. Todos queremos vivir una vida sana, no enferma. Todos debemos vivir una vida sana. En el pasaje de hoy veremos que nuestro Creador Dios ve nuestra situación miserable, no por otras cosas, sino por el pecado que hay en nuestro espíritu. Y nos atiende, y nos da palabra poderosa, la palabra creadora, para que vivamos una vida recuperada en Él. Parte 1. Un lugar llamado misericordia, donde no hay misericordia. Vamos a leer, por favor, el versículo 1 a las 3. 1, 2, 3. Gracias. Jesús subía a Jerusalén en tiempos de fiesta, no solo porque era judío, sino porque tenía un propósito muy especial. Siendo él mismo el dueño y propósito de estas fiestas que celebraban los judíos, quería enriquecer la fiesta enseñando la verdad, dando la libertad por medio de su palabra. Por parte del pueblo, era un tiempo especial y ocupado. Se preparaba el viaje y el sacrificio. Se emocionaban por esperar a encontrar allí a familiares que vivían lejos y de ir al templo para cumplir rituales y escuchar y meditar de Dios. Aquí en México también la familia es muy importante. Se reúnen y celebran fiestas juntos. Esto es bonito. Esto podría ser todavía más rico si pudiéramos sazonar nuestras reuniones hablando sobre la palabra de Dios, siempre invitando a nuestro Señor Jesús para oírle en cualquier lugar y actividad que estemos. Pero aún en este tiempo hermoso, seguramente habrá personas que no pueden alegrarse por su situación miserable. Hay un lado oscuro en la sociedad que la gente simplemente ignora. Apartado de todos los demás, sufren su desdicha, estando solos. Quizá por tener enfermedad o extrema pobreza, pero también puede que sea por culpa propia, o por ser egocéntrico, o por haber tenido problemas con otros, o simplemente por no saber convivir correctamente con otros. Pero Dios quiere atenderlos a ellos. Dios pone su mirada en los lugares más bajos, a los menospreciados, rechazados, aborrecidos por los demás. Porque Dios ama a todos
y es consciente de nuestro dolor. Poner nuestro corazón hacia abajo es sintonizarnos con el corazón de Dios. Además, es un acto de ver la necesidad, buscar eficacia, dando nuestro corazón y servicio a los más necesitados de ellos. Así, como Jesús supo participar en la boda y convertir el agua en vino, y estuvo con los cobradores de impuestos comiendo con ellos, también estuvo siempre su corazón con los más pobres del mundo. Porque Jesús sabe a dónde dirigirse, con quién estar. Él fue el innovador en cuestión de cómo y en dónde usar su servicio. Si no fuera así, ni habría venido a este mundo. De aquí, también nosotros aprendamos de Él. Seamos innovadores al dirigir nuestro corazón, buscando a los necesitados, sufridos. Y así podremos trabajar junto con Jesús. Por favor, otra vez les invito que leamos versículos 2 a 4, a las 3, por favor. 1, 2, 3. Gracias. La palabra Bethesda significa casa de misericordia. Hoy en día también es común que algún instituto que ayuda a los miserables tenga tal nombre. Allí había una multitud de enfermos, todos esperando recibir misericordia. Ciegos, cojos y paralíticos, muy miserables. Pero no pensemos que era un lugar muy especial y que ellos no tenían nada que ver con nosotros. En realidad, somos nosotros los que están allí. Porque este lugar era como una miniatura del mundo. Todos somos pecadores profundos. Sepa o no sepa, somos ciegos, cojos y paralíticos. No podemos ver la verdad por ceguera espiritual. No podemos movernos libremente por diversas enfermedades del pecado. En nuestro interior, ¿qué encontramos? Ni es necesario mencionar. Somos nosotros muy enfermos por el pecado. En esta escena, algo curioso estaba pasando. Según ellos, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Qué diríamos? ¿Esto está fantástico? Más bien, esto está raro. Sabemos que Jesús sanaba y esto servía como señal. Pero lo que pasaba allí tenía otro espíritu, espíritu del mundo. A mí me queda pensar en dos opciones posibles. O era real, pero no era una obra de Dios. O era solo una fantasía que ellos inventaron. En el mundo hay muchos milagros falsos que atraen a la multitud. La gente misma busca tales milagros y sigue tal fantasía por tener necesidad de resolver problemas. Allí nunca faltan los estafadores y charlatanes. Entonces, los necesitados caen en peor situación. Ahora no solo físicamente, sino mentalmente, por ser engañados, burlados y por haber esperado en falsedad. La razón por la que pienso que esta obra, aunque fuese real, no era obra de Dios, es porque esta obra solo sanaba físicamente y muy limitadamente, generando muchas enfermedades en el espíritu de todos los que estaban allí. La oportunidad llegaba de manera inesperada y solo una persona podía ser sanada.
es como una lotería. ¿Esto ayuda de verdad al pueblo? ¿Siembra esperanza? Más bien, una lotería roba su corazón para esperar en una fantasía y una recompensa injusta con un corazón corrupto. En este lugar, si otro va antes que yo no puedo recibir sanación. Esto podría ser como un juego maligno del diablo, generando una feroz competencia. Y conforme luchaban, todos ellos vivirían egoístamente, haciéndose enemigos unos con otros. Dada la necesidad urgente de cada uno, nadie podía pensar en otros antes que en sí mismo. En el mundo vivimos más o menos así. ¿No es así? Así tan cruel es el mundo y la gente vive engañados en cuanto a qué buscar. ¿Dónde está solución del problema? ¿Y dónde está felicidad? Objeto de la vida. Muchas ilusiones, falsedades, idolatrías abundan para guiarnos a la miseria de verdad. Vamos a ver el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Durante 38 años estar enfermo. ¿Qué significaría esto para esta persona? Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Lo hizo con su propia imagen y semejanza. Y lo hizo como mayordomo de toda la creación, bendiciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ¿dónde está esta bendición de Dios en la vida de este hombre? Todos deberíamos vivir una vida que lleva fruto, que refleja la imagen de Dios. Sin embargo, este hombre solo tenía esperanza en un rumor, sin conocer la verdad y justicia, sin conocer a Jesús. Vamos a ver también el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio un todo de él: su interioridad, su lucha, su fracaso, su queja, negativismo y fatalismo. A Jesús le dolió profundamente de su vida, como si fuera la suya. Y con el propósito de ayudarlo bien, le preguntó: ¿quieres ser sano? Esta pregunta podía ser algo ridícula si Jesús fuese solo un hombre cualquiera, porque solo los que tienen algo que dar podrían hacer este tipo de pregunta. Si estoy dispuesto de ir al cine con mi hijo, le diría: ¿quieres ir al cine? Y si no pudiese llevarlo, no debería preguntarle así. Así, esta pregunta era una invitación de sanación a este enfermo. Podía ser una esperanza nueva para él. Jesús quiere dar, pero quiere que sea conforme al deseo y oración del que recibe. Por eso, Jesús quería confirmarle de su propio deseo de ser sanado. Hablando de este deseo, se ve que es completamente obvio tenerlo. Sin embargo, muchas veces podemos perder el deseo de ser sanados conforme pasa el tiempo, acostumbrándonos a nuestra situación. Toda la suciedad que tenemos en nuestro interior no es natural, no es la voluntad y propósito de nuestro Creador Dios. Hay que desear ser limpios, completamente sanados. Esto solo vendría al apreciar la vida que Dios nos dio y darle gracias a Él, queriendo vivir una vida sana y santa. ¿Quieres ser sano? Dios nos pregunta: ¿estoy sano? No es la respuesta correcta. Sí, Señor, quiero ser completamente sanado. La vida es preciosa. La palabra nos acerca a nuestro corazón manchada y sucia y toca la puerta. El corazón debe reaccionar. Y sabemos que Dios escucha a nuestra oración y anhelo
Si le pedimos, nos dará la sanación. Amén. Ahora, veamos cómo respondió este enfermo. Por favor, vamos a leer el versículo 7 a las 3. 1, 2, 3. Gracias. Bueno, todas las cosas tienen causas y detalles problemáticas, pero al analizar su respuesta podemos detectar un desvío, una equivocación en su espíritu. Primero, él no respondió sí, con corazón puro y sencillo, sino que empezó a sacar su queja hacia otros y a la situación de allí, como si el problema fuese de allí y no de él. Este murmullo ocupaba un mayor lugar en su corazón que el deseo de ser sanado. ¿Por qué otros tendrían que ayudarle perdiendo su propia oportunidad de ser sanados? Ojalá hubiera existido una fila y orden, donde cada quien esperase con un ficha de turno tranquilamente. Pero sabemos que aunque fuese así, en el mundo siempre sobreabundan los necesitados y hay pocas ofertas gratuitas. He aquí, no seamos engañados. Aunque había varias cosas feas, el problema fundamental de allí o del mundo no es el sistema, ni el egoísmo de cada uno, ni la competencia, sino, antes que todos estos, el tener una esperanza en las cosas falsas. Y segundo, es esperar y depender de otra persona para alcanzarla. Esperar la ayuda de otros puede causarnos una enfermedad mental. Dios nos hizo a los humanos como mayordomos del universo. Llevar fruto es misión de cada ser vivo. No podemos pedir a otros que me consigan un fruto, pues para esto tenemos la vida, para que nos movamos. A lo mejor este enfermo vivía acostumbrado de depender de otros porque pensaba que por sí mismo no podía. Pero sea como sea nuestra situación, al depender de otros, llega a echar culpa a otros cuando no lo atienden, perdiendo su espíritu de desafiar y pionear su propia vida. Dios nos hizo como pioneros y conquistadores de todas las cosas. Mientras estemos vivos, jamás perdamos la bendición de nuestra vida, solo esperando o quejándonos de otras personas. Más bien, el secreto de vivir una vida grande es procurar dar y no esperar recibir. Cuando esperamos de otros, esto solo nos hará más pobres. Sería un caso específico, lo mío, entre diferentes ejemplos de cada persona que tienen diferentes características en sí. Pues yo, desde niñez, dependía de otros. Pensaba, ay, ¿por qué no se acercan a mí para hablar? ¿Por qué no ven mis valores? ¿Por qué no me aman? Etcétera. Y tenía dificultad para mostrar mis propios deseos y direcciones al convivir con otros. Siempre vivía siendo pasivo y esperando algo de otros. Y me hacía más miserable, sintiendo vacío y muerte en mi espíritu y vida. Y de allí crecían las quejas e incluso odios hacia las demás personas. Llegaba a preferir estar solo sin tener ninguna relación con los otros. Luego, gracias a Dios, entró en mi vida la palabra de Dios. Dios echó fuera el demonio que me engañaba y que me quitaba la vida por medio de la palabra de verdad, que está escrita en toda la Biblia. Dios me corregía para vivir una vida que depende de su palabra de verdad. Descubrí que mi vida tenía valor en mi Dios. Mi felicidad ya no dependía de cómo me trataban. Más bien, era yo libre de Bethesda. No era necesario esperar la misericordia de otros.
sino mirar y seguir a Dios poderoso. Dios es consolación, quien me sana, quien me da dirección firme y sana. De igual manera, nuestro problema no está en lo que se ve, sino en no tener a nuestro Dios, ya que eso nos causa problema desde nuestro interior. Aunque tengamos abundancia o logros grandes, curiosamente, podemos caer en un vacío en corazón. Si tenemos enemigos, podríamos cometer violencia o tener el odio y rencor. Si pensamos que no hay algo especial en nuestra vida, buscaríamos pecados especiales para quitarnos el aburrimiento. Sin Dios, todos nosotros nos dirigimos hacia errores, conforme la guía de Satanás. Todos somos enfermos profundos. Solo la verdad nos dará solución. No busquemos soluciones según las voces de este mundo, según las modas, en donde todos compiten siendo engañados. Más bien, esperemos y oigamos en Jesús, quien de verdad entiende nuestro estado y tiene su solución, quien nos ama, quien es nuestro Creador Dios. Amén. Qué bueno que Dios nos acercó con estudio bíblico y nos levantó a vivir obedeciendo en su palabra. Entonces, ahora veamos cuál era la palabra de Dios que le daba. Parte 2. Levántate, toma tu lecho y anda. Por favor, otra vez les pido que leamos el versículo 8 a las 3. 1, 2, 3. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gracias. Primero que todo, pensemos, ¿con qué corazón Jesús lo habría dicho? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera palabra de Dios durante 6 días de la creación? Sea la luz. ¿Creen ustedes que Jesús lo diría ligeramente? Más bien yo digo que Jesús lo dijo con todo poder y convicción y querer que existiera la luz en el mundo. ¿Cuándo dijo Dios? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Con qué corazón lo habría dicho? Dios dijo, con todo corazón y anhelo de bendecirlos a los seres vivos. Aquí Jesús dijo la palabra, levántate, toma tu lecho y anda, con un corazón del Creador de la vida, con su propia voluntad, como consecuencia, su palabra muy poderosa. Levántate, quiere decir que no vivamos una vida de parálisis, acostado. Jesús quiere que desafiemos. Siendo vivo, no desafía, no lucha, quiere decir está muerto prácticamente. Jesús dijo, levántate. Entonces, ¿quién se puso en pie? Obviamente no lo hizo Jesús fuera de la voluntad del enfermo, sino el enfermo escuchó la palabra y se levantó. Pensemos cuán innovadora fue esta acción de él. Durante 38 años no se podía levantarse. Este intento de levantarse era, en realidad, algo nuevo y desafiante para su mente. En algo imposible humanamente, al confiar en la palabra de Jesús, él obedeció. ¿Qué es lo que nos incapacita? ¿Acaso no es nuestro interior que no sabe depender en nuestro Creador? Vivir en la palabra de Dios es lucha constante. ¿Por qué? Nuestro problema no se resuelve con acumular conocimiento de la palabra, sino por desafiar momento a momento nuestro límite y debilidad, teniendo la creatividad en nuestro pensamiento, obedeciendo y confiando en la palabra, que se ve imposible o absurda para aplicar en mi vida actual en muchas ocasiones. Así como Abraham fue considerado justo al creer en la promesa de Dios, que humanamente era imposible, y como consecuencia llegó a ser el padre de la fe, nosotros debemos luchar
contra nuestros hábitos muertos, para levantarnos cada rato, conforme lo que dice la palabra de Dios, entendiendo su voluntad por medio de estudio bíblico, decidir un cambio de mi vida. Esto es la lucha. Nunca pensemos que estamos seguros en esta lucha espiritual. La vida de Abraham misma nos muestra que hay altibajos y momentos difíciles. Así como somos vivos, oír la palabra de Dios es siempre algo que nos desafía. El que oye la palabra y obedece se levantará por la fe y podrá deshacerse de su estado miserable. Encarcelamiento del pecado. Solo así descubrirá nuevas visiones que nos da la palabra. Una vida libre que desarrolla nuestros talentos. Una vida que no se queja, sino siempre da gracias a Dios y trabaja con gozo. Amén. Ahora, ¿qué significaría tomar su lecho? Él vivió durante 38 años acostado, dependiendo del lecho. Pero ahora él lo cargaba y llevaba. Es un cambio total y dramático en la vida. Y esto era deseo de Dios en la vida de él. Esto es deseo de Dios en la vida nuestra. Y anda. Jesús quiere que andemos, que no estemos estancados en un solo lugar, sino hay que movernos porque tenemos la vida. Doy gracias a Dios, quien creó a nosotros como pioneros conquistadores. La vida es obedecer en su palabra, levantarnos y andar. Ahora, ¿en dónde andaremos entonces? Yo digo, andaremos en toda la palabra de la Biblia. Andaremos en campos de nuestra misión. Andaremos en estudios, trabajos. Andaremos en todo el mundo predicando el Evangelio y no nos quedaremos acostados en lecho de enfermedad, de pecado. Amén. Era día de reposo cuando Jesús lo sanó y lo hizo andar llevando su lecho. Entonces, esto molestó a los judíos legalistas. Ellos le dijeron que no era lícito hacerlo en día de reposo. Y preguntó, ¿quién es el que le mandó a hacerlo? Pero él no podía contestar en este momento porque no sabía quién era Jesús. Allí encontramos una diferencia muy grande de ver un hecho. Él estaba gozoso, maravillado, lleno de gracia al que les sanó. Pero al escuchar de ellos, quizá se confundiría y dejaría de andar cargando su lecho. Para obedecer a Jesús, no debemos dudar escuchando las críticas de las autoridades del mundo. Ellos no tienen el amor y ciencia verdadera que entiende la voluntad del Dios Padre. Solo dependiendo entre sí, entre humanos, quiere juzgar en todo, sin Dios. Más bien, vivamos teniendo convicción en la palabra de Dios, de su guía. No volvamos a ser esclavos de los pecados que hay en la sociedad. Entonces, Jesús le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esto muestra que para que estemos bien permanentemente, debemos luchar constantemente contra el pecado. La bendición que viene por medio de la palabra en nuestra vida solo se guarda por medio de permanecer en palabra. Y si no, como dijo Jesús, vendrá cosas peores aún. Dios es misericordioso, pero también es justo. A los corruptos de corazón que no saben buscar la voluntad del Padre Dios, los abandonará. Jesús es la única salvación y también es único objeto de adoración. Seguir a Él no es buscar nuestro provecho,
sino buscar la luz, justicia que hay en Él. Como conclusión, Jesús dirige su corazón a los sufridos, a los que sufren por no tener la verdad. Jesús sana nuestro límite, corazón herido y equivocado, por depender en este mundo, dándonos su palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. En su palabra viviremos una vida independiente, que obedece a la palabra de Dios, que se levanta y anda. Levantémonos de nuestro fatalismo y queja para salir al campus a predicar el Evangelio. Levantémonos de amargura con otros o con algún sistema y seamos pioneros y trabajadores de nuestra vida en Dios. Entonces, por nuestra sorpresa y alegría, Dios nos dará fuerza para poder levantarnos y caminar. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su palabra poderosa, que nos hace vivir una vida poderosa, que nos utilice, cambie nuestra vida inútil a una vida que depende de su palabra. Te pido en nombre de Cristo. Amén. Amén.